Mamás, familia, lo que van a ver ahora es una animación que pretende darles una idea de cómo el bebé progresa dentro del canal de parto. En la primera parte ustedes van a ver que en forma muy resumida se informa y se muestra cuáles son los procesos de modificaciones de la primera etapa, del inicio del trabajo de parto, y luego cómo las contracciones empiezan a hacer progresar el bebé dentro de la pelvis de la madre. Nos pareció importante esta forma de mostrarlo porque es muy gráfica. Es muy difícil muchas veces transmitir a las madres en qué posición está el bebé y de qué manera desciende y sale a través de la pelvis de la mamá. El bebé no sale derechito como está ubicado, sino que va presentando distintos ángulos y va rotando y descendiendo de acuerdo al lugar y a la altura donde está la pelvis. Así que en una primera parte van a verlo, digamos sin mucha pausa, y van a tener una idea bastante acabada de cómo es el proceso, repito, en forma muy sintética. En la última parte van a poder ver cómo el bebé empieza a presentarse a la parte más amplia de la pelvis y luego va progresando a través de la pelvis materna, que por supuesto no es un tubo liso donde hay estructuras anatómicas óseas que el bebé tiene que sortear modificando su cabecita y por supuesto acomodando los ángulos para ofrecer el menor diámetro posible a los distintos ángulos de la cadera. Finalmente, representar que luego de la cabeza del bebé, la parte del cuerpo del bebé que sigue rotando y descendiendo son los hombros. Luego el resto del cuerpo sale fácil. Uno de los miedos más comunes en todas las mamás primerizas es no darse cuenta que están en trabajo de parto. Independientemente del umbral de dolor, estos cambios y síntomas, sobre todo el dolor cólico, no van a pasar inadvertidos. Es muy probable que aparezcan secreciones que salen de la vagina amarronadas y mucosas que se pueden acompañar con la pérdida del tapón mucoso. En esta etapa también la bolsa puede romperse. No siempre la bolsa de las aguas se rompe durante el inicio de trabajo de parto. Muchas veces queda intacta hasta el nacimiento del bebé. Cuando la bolsa se rompe, genera una pérdida espontánea de líquido que puede ser una pérdida abundante o una pérdida en goteo, que en la mayoría de los casos trae líquido claro y tal vez con algunos grumos, como si fueran grumos de grasa que corresponden al unto del bebé, que son partículas grasas que protegen la piel del bebé. En algunos otros casos, los menores de ellos, el líquido puede presentarse verde, ligeramente verde o verde como puré de arvejas. Cuando se presenta esta situación se denomina líquido amniótico meconial y es una de las indicaciones de concurrir a la consulta obstétrica rápidamente. Entonces, los motivos de consulta en esta instancia son eliminación de tapón mucoso menos frecuentemente porque le explicamos a la mamá que esto es un proceso normal, pero seguramente cuando la bolsa se rompe y cuando hay contracciones rítmicas y sostenidas por el lapso de 2 horas, por lo menos 2 en 10 minutos. Luego de este proceso de modificación del cuello, la cabeza del bebé se empieza a apoyar sobre el cuello modificado y empieza el periodo de dilatación. Este periodo tiene una duración variable. Obviamente es más corto en las mamás que ya tienen partos y un poco más largo en las mamás que no tienen parto. En realidad, lo importante de este proceso no son tanto las horas, sino que haya una progresión en la dilatación y el descenso de la cabeza. A veces es más lento y a veces es más rápido, pero lo importante es la progresión en el tiempo.
La dilatación del cuello uterino debe llegar a los 10 centímetros. Ustedes se preguntarán, ¿cómo medimos esto? Bueno, lo medimos con los dedos cuando hacemos el tacto vaginal, con la diferencia o separación que tenemos entre el dedo índice y el dedo mayor. Y sobre todo el reconocimiento de que ya no queda ningún borde de tejido blando entre la vagina y la cabeza del bebé. En una primera parte, la cabeza del bebé va a estar, como decimos nosotros, alta, es decir, que colocando en la parte superior de la pelvis y luego va a empezar a descender con un fenómeno de rotación y de descenso a través del canal pelviano. En este momento las contracciones van a ser mucho más rítmicas e intensas y la cabeza del bebé va a empezar a transcurrir por el canal de parto, pero no en forma directa, sino que la cabeza del bebé se va a ir acomodando y descendiendo por sus oblicuos, es decir, que va a empezar a rotar, va a empezar a ofrecer a la pelvis, de acuerdo a la altura donde se encuentre, su diámetro menor. El periodo bien activo del trabajo de parto es este, que es el periodo de las contracciones que generan la dilatación completa del cuello uterino y la presentación de la cabeza del bebé al estrecho de la pelvis. El siguiente periodo es el periodo que nosotros denominamos expulsivo. La cabeza está colocada sobre la pelvis, presentada sobre la parte superior de la pelvis, y los pujos y las contracciones uterinas sinérgicamente van a hacer que la cabeza del bebé comience a bajar. Esta sensación de pujo que va a aparecer cuanto más profunda esté la cabeza en la pelvis, a medida es incontenible, la madre va a pujar espontáneamente. En aquellas mamás que hayan recibido analgesia epidural, esta sensación puede estar ligeramente suavizada y vamos a tener que acompañarla con indicaciones para que se produzca. En este periodo del trabajo de parto, el segmento y el cuerpo uterino se contraen fuertemente para la progresión del cuerpo del bebé y la parte blanda, que es el cuello y la vagina, van a estar absolutamente relajadas para permitir la progresión entonces del bebé. Sobre el último periodo, del periodo expulsivo, cuando el bebé está en cuarto plano, es decir, que asoma la cabeza a través de la vulva, uno puede con la palpación percibir si la parte externa es suficientemente elástica y va a dejar aparecer la cabeza del bebé y los hombros luego sin generar desgarros vulvoperineales. Si nosotros vemos que la vulva tiene suficiente elasticidad, vamos a hacer masajes suaves, a veces con vaselina, y vamos a ir tratando de proteger el periné con maniobras especiales para que no haya desgarros. Si no fuera posible, vamos a tener que realizar una episiotomía, que siempre se realiza, por supuesto, con anestesia local. La percepción de la anestesia no la va a tener la madre porque es en el momento en el que la cabecita está empujando y los tejidos se ponen muy tensos y no se percibe la anestesia para hacer luego este corte que se llama episiotomía. Pero repito, cada vez que podamos no hacerla, la vamos a hacer protegiendo el periné. Lo que tratamos es de que la mamá no sufra un desgarro vulvoperineal, sobre todo severo. Probablemente la cabeza del bebé se vea alargada en este proceso del nacimiento, porque como saben, la cabecita no está completamente sellada, porque los huesos del cráneo tienen que dar lugar al cerebro de nuestro bebé a que crezca hasta los 2 años y se suelden los huesos. Esta falta de soldadura de los huesos en la cabeza permite que se produzca un fenómeno que se llama demodelaje para pasar dentro de la pelvis. Cuando nazca nuestro bebé, tal vez tenga una asimetría en su cabecita, que por supuesto es normal, que en la naturaleza está así concebida para que pueda pasar el bebé a través de un canal que habitualmente pasa muy justito, y entre 24 y 48 horas ya recobra su forma redondeada. Una vez que sale la cabeza gira
habitualmente la cabeza sale con el bebé mirando hacia la espalda de la mamá, es decir, que nos muestra hacia adelante la parte occipital o la parte posterior de la cabecita, y rota inmediatamente hacia la derecha o a la izquierda, depende de la posición original del bebé durante el inicio del trabajo de parto. Rotar la cabeza a derecha o izquierda, va a empezar a salir desde la pelvis los hombros. Al principio va a salir el hombro anterior, es decir, el hombro que tenemos sobre el pubis de la mamá, y luego va a salir el hombro posterior que tenemos sobre el sacro de la mamá. Obviamente el resto del cuerpo va a salir fácilmente. En este momento se ha producido el nacimiento del bebé. Es el momento más trascendente en la vida de una mujer, evidentemente muy importante para toda la familia y su papá, pero esto marca un antes y un después en la vida de las mujeres. Cuando el bebé nace perfectamente vigoroso, que llora, tiene buenos latidos, tiene buen tono muscular y buen color, se ubica el bebé sobre los pechos de la mamá, y ahí mamá y bebé tienen su primer contacto, que es íntimo y que dura toda la vida. En este momento el bebé está conectado a la mamá a través del cordón umbilical, que se va a clampear y cortar tardíamente. Esto quiere decir que vamos a esperar a que no haya más latidos del cordón para que todo este flujo de sangre llegue al bebé y lo aproveche. Con respecto a la última etapa del trabajo de parto, que es el periodo expulsivo, y a la coronación de la cabeza del bebé, que es cuando ya ha llegado a cuarto plano, vemos toda la parte occipital del bebé y los pelitos de la cabeza entreabrir la vulva de la madre con masajes suaves. Habitualmente los hacemos con vaselina líquida o sólida. Tratamos de ir proponiéndole a la madre que los pujos, que a veces son incontenibles, sean con un poco más de pausa, para darle el tiempo al periné de la madre, a la vulva de la madre, a que se vaya adaptando suavemente al fenómeno de estiramiento. Cada vez que podamos no hacer una episiotomía, obviamente lo hacemos. Lo que tratamos de evitar con una descarga de episiotomía es justamente el desgarro en la vulva, la vagina y el periné de la madre. Es cierto que muchas veces durante el primer nacimiento los tejidos no tienen la elasticidad suficiente para que la cabeza pase sin que necesitemos hacer la episiotomía, pero siempre tratamos dentro de lo que sea posible.
Obviamente la episiotomía se hace con anestesia local. Esta anestesia local no duele porque habitualmente damos el anestésico cuando está la madre pujando y cuando el periné tiene su máximo grado de estiramiento y de presión. Eso evita que la madre sienta la introducción del anestésico local. Y obviamente el corte se realiza cuando está la cabeza desprendiéndose para tratar de que sea lo más pequeña posible. Luego la sutura del episiotomía, como está el anestésico colocado, se hace con material reabsorbible, que habitualmente es CADU simple o CADU cromado, en los distintos planos. Analgésicos seguramente vamos a necesitar del tipo del paracetamol o del ibuprofeno en el posnacimiento inmediato. Los puntos no hay que sacarlos y en general la mamá se recupera muy bien. Grupo de atención materno-perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo, con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de atención materno-perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Algunos consejos para que tengas en cuenta. ¿Qué hacer si tenés una urgencia o emergencia? En caso de urgencias o emergencias, dirigirse por calle Colón Casi Jujuy, en La Guardia, las 24 horas del día. Nuestro equipo de profesionales está a tu disposición siempre para cualquier situación que así lo requiera. Grupo de Atención Materno-Perinatal. Hay una gran tendencia a la hipotensión. Hay una gran vasodilatación periférica dentro de los cambios fisiogravídicos. Aumento de la cantidad de sangre en base al aumento del suero. Está hemodiluida la sangre. Entonces acá hay una tendencia, en las primeras semanas produce hipotensión, sueño, cansancio, pero lo que más, eso a veces lleva a palpitaciones, y en el sistema venoso y lleva a palpitaciones, taquicardia, la sensación de taquicardia. Cuanto más crece el útero, más levanta el diafragma, y más se siente el choque de punta del corazón. A veces no son palpitaciones, sino que se siente más el corazón. Por eso está bueno no aumentar exageradamente de peso, mantener, que eso es una de las preguntas que siempre hacen, pero se ve que son todas flacas en este chat. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de ingerir líquidos abundantes, no exagerar el consumo de sodio tampoco, descansar fundamentalmente de cúbito lateral izquierdo cuando se pueda, porque descomprime el retorno venoso, esto después lo vamos a explicar. Evitar lugares de encierro, así, viste que van a esos lugares. Hoy, la verdad que con la pandemia mucho lugar de encierro no hay, pero por ejemplo, a ver, están dándose una ducha 20 minutos y te va a bajar la presión. Te das un baño de inmersión, todas preguntan, ¿me puedo dar un baño? Sí, pero guarda que te va a bajar la presión. Si antes te bajaba, ahora te va a bajar más. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Habitualmente la presión estándar 12,8. 11,7, 12,8. En el embarazo siempre baja un poquito. Va a bajar a 10, a 11. No te vas a dar ni cuenta.
Pero la mamá que habitualmente es hipotensa, que a lo mejor anda con 9, con 10 de máxima sistólica, en el embarazo, cuando fluctúa, por ejemplo, cuando te levantás de golpe, cuando hace calor, transpiras mucho, estás en ayuna, y le va a bajar a 6, a 7, y ahí sí ya no te lleva, como decimos nosotros, un poquito de agua al tanque y te empiezas a marear. El decúbito lateral izquierdo favorece el retorno venoso, favorece la filtración en los riñones, favorece el retorno venoso. No es que es inevitablemente que está en decúbito lateral izquierdo, pero está bueno. Hidratarse bien también está bueno, es saludable, que no lo charlamos hoy cuando hablamos del aparato digestivo. Y todo esto mantiene un poco el sistema cardiovascular sano y saludable, como decimos. Entonces, cuidarse fundamentalmente de los altibajos de las presiones, de los lugares ventilados, evitar el ayuno prolongado también, porque el ayuno prolongado muchas veces produce hipoglucemia, como habíamos dicho. Las varicosidades y telangiectasias. Usted ve, el útero está comprimiendo los vasos que vuelven, que son la cava inferior y la arteria aorta. La arteria aorta manda la sangre, es un caño redondo, duro de 4 centímetros, que aguanta bastante la compresión. La vena cava trae las 2 ilíacas de las piernas, vuelve al corazón, pero es mucho más delgada y está del lado derecho. Entonces, si yo me pongo sobre el derecho, voy a apretar mucho más fácil la cava, voy a estar apretando las venas, y eso hace una ectasia vascular, donde me van a aparecer, si tengo varices van a desmejorar, si tengo hemorroides van a desmejorar, si tengo esos arañitas telangiectasias van a aumentar un poco más. No digo que van a desaparecer y que todo el día tiene que estar en decúbito lateral izquierdo, pero favorece un poco, sobre todo cuando empieza el edema, la hinchazón en los pies. Dice Lucrecia, si en algún momento amaneces en otra posición, se duermen las piernas e inconscientemente te volvés a acomodar a la izquierda. Dice Angelina Santarone, yo estoy de 31 semanas, es mi tercer embarazo, agradezco las explicaciones. Difícil transitar el embarazo con la pandemia, poco movimiento y actividad física en mi caso. Dice Gabriela Giselle a Rosarena, estoy en mi 4º embarazo y tengo mucho más dolor que en los anteriores. No se calma ni al descansar. ¿Qué puede ser? Bueno, vamos por la posición. Sí, es lo que le vuelvo a decir, tampoco que tienen que estar todo el día al lado izquierdo. Ustedes muévanse en como... El doctor les va a decir, en el caso de quien tenga presión alta, de que esté muy hinchada, muchos edemas, mucha retención, y seguramente sí, ahí se le va a indicar un poquito más estricto, o le vamos a decir 2 horas a la mañana, 3, 4 horas a la tarde, acostate de esa manera. Eso es como ya casi tratamiento. En lo habitual lo van viendo ustedes. También no exagerar la sal. La embarazada debe comer normal cantidad de sal, no hay que agregarle sal a la comida. Eso que quede claro. ¿Por qué un embarazo duele más que otro? A ver, cuanto más chicos tenemos, es probable que el síntoma habitual que la mamá habla y dice es que me siento como que estoy de más, me siento que estoy de 6 meses y parece que tengo 9. Eso es lo que dicen las mamás. Y sí, no es lo mismo tener 1 que 4, por la vida que tenemos y el entorno que tenemos alrededor. A lo mejor en el primer embarazo estamos solo para su bebé y ahora tenemos que trabajar, tenemos los 3 bebés, más responsabilidades. Y a veces, cuanto más embarazos hay más varicosidades pelvianas, que es lo que hablábamos, lo que estamos charlando hoy. Depende si fueron cesáreas o partos, a veces quedan alguna adherencia, algún pegamiento. Entonces hay que analizar bien un poco el dolor, que el dolor también es un tema que podríamos estar 2 horas charlando. O sea, no se asusten si en algún embarazo les pasó y ahora no. Siempre den importancia al dolor, como les volví a decir, el dolor que es constante, que aumenta, que sigue, que no se corta, y no hace tanto ese dolor que por ahí van caminando, pum, pinchazo para el costado, pinchazo,
viene y se va, esa distensión, muchas veces es por la distensión del colon, muchas veces es no, sin problema. Cuando es así cortito que viene y se va, lo tienen en cuenta nada más, no digo, si se repite mucho, por supuesto. El tema de la hipertensión inducida por el embarazo no tiene por qué repetirse. Es más frecuente a veces en las nuríparas y primegestas y puede pasar en el último embarazo, en el del medio. De hecho, nosotros actualmente se hace un estudio entre las 11 y 14 semanas para el screening prenatal donde medimos las arterias uterinas. Las arterias uterinas son las dos arterias que llevan, digamos, la sangre al útero. Estas arterias se vasodilatan más que otras entre las 11 y las 14 semanas. Y eso permite aumentar el flujo sanguíneo hacia el útero. Cuando este flujo sanguíneo está disminuido, no voy a explicar ahora por qué para no hacerla más larga, que nosotros lo medimos con la sístole y la diástole de la arteria, eso nos puede decir que hay predisposición a que esa mamá desarrolle hipertensión inducida por el embarazo en el último trimestre, que no tiene nada que ver con la hipertensión arterial que tenemos todos los días. En ese caso está indicado la aspineta, 150 miligramos todos los días hasta las 36 semanas. Y a veces repetimos el valor de las arterias uterinas a las 18 semanas y a las 22 cuando hacemos el scan fetal. Preventivo, no tiene nada que ver con el síndrome de Down ni con las trisomías ni nada que medimos entre 11 y 14 semanas, sino con el riesgo de tener restricción del crecimiento, bebés más pequeños o hipertensión y embarazo. Sí, como dijo la mamá, te puede haber pasado y antes y ahora sí o al revés. Dice Ale, estoy a pura vitamina C, mandarina, naranjas y agua, hidratada, seguro. No es de lo que están hablando ahora, pero hace 3 años hago CrossFit y ahora sigo entrenando cuando no me gana la siesta, pero la gente conocida se asusta porque entreno. Tené cuidado, ojo, levanto peso 3 o 4 kilos y en la normalidad levantaba 30 kilos. Hago abdominales y muchas cosas más, pero me siento de 10. Escucho mi cuerpo, entrenar es salud y siempre le contesto que no estoy enferma, solo embarazada, pero me hacen sentir culpables. ¿Estoy haciendo bien, doctor? Pregunta. Perfecto lo que dijiste. Si el embarazo está normal, te felicito. Seguí haciéndola, no hay que dejar de golpe todo. Por supuesto, a ver, yo tenía boxeadoras, por supuesto no iban a boxear, levantapesa, fisicoculturista, mamás, y que siguieron haciendo sus ejercicios con pesas, sus elongaciones, no dejaron ningún problema. Por supuesto, si hay alguna patología, restricción del crecimiento, hipertensión, y lamentablemente a veces el ejercicio físico no hace bien. Me gustó mucho lo que dijiste, metele para adelante, no estás enferma y no te tenés que sentir culpable de nadie, porque si vos estás saludable, el bebé también va a estar saludable. Algunos consejos para que tengas en cuenta. Si necesitas recetas o consultas, comunícate con la Secretaría de 8 a 16 horas. Podés hacerlo al WhatsApp 223-603-1363. Allí podrás averiguar todo lo que se refiere a recetas online, turnos para prácticas y consultas. Grupo de Atención Materno-Perinatal.
No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Con respecto a las vacunas, hay varias vacunas, como ustedes escucharán en los noticieros, en las consultas que hacen los periodistas a especialistas muy distinguidos. Todavía da la impresión de que falta, y obviamente las primeras remesas de vacunas no van a ser administradas en la población general, sino en las poblaciones de riesgo, para terminar con la población general. Es decir, que son varios meses donde la vacuna no va a poder, por una cuestión de disponibilidad, ser administrada a las personas de bajo riesgo, que es población general. En Mar del Plata estamos viviendo una situación de altísimo contagio y de muy alta ocupación de las camas. Como ustedes saben, la ocupación que más preocupa es la ocupación de las terapias intensivas, porque la hospitalización de los pacientes en terapia intensiva suele ser muy larga, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, con requerimientos muy altos de todo lo que es la alta complejidad en el resguardo de la salud y la vida de los pacientes. Entonces, la conciencia social del aislamiento, de los cuidados, sobre el que tanto estamos insistiendo, no debe cesar, no debe cesar. Las personas de bajo riesgo tal vez sean asintomáticas u oligosintomáticas, pero pueden contagiar a las pacientes de alto riesgo, y esto es lo que complica seriamente. La cadena de contagio se multiplica rápida y enormemente. Actualmente no se están hisopando todos los pacientes. El paciente que tiene un contacto íntimo con un paciente con diagnóstico de COVID va a manejarse aislándose, y aislándose no es quedándose en su casa y yendo a hacer las compras ni tomando un taxi, es quedándose en su casa 14 días. Se va a hacer un control, muchas veces telefónico, con nuestras embarazadas absolutamente así, salvo que aparezcan síntomas como fiebre u otros síntomas, dolor muscular generalizado, rinorrea y por supuesto falta de olfato, que es uno de los signos muy comunes, y toda vez que ella esté preocupada, porque obviamente ya no tenemos un paciente sino dos, la mamá y el bebé. Nosotros tenemos números especiales a los cuales llamar, que los van a ver publicados en las redes y obviamente en este programa. Y rápidamente, en unos minutos a unas pocas horas, vamos a dar indicación específica a cada madre de acuerdo a la edad gestacional, a los síntomas y al tipo de contacto que ha tenido, si viene a hisoparse o no, y vamos a estar en contacto con ella en forma permanente. Hay algunas pacientes que van a requerir una medicación especial, que es heparina de bajo peso molecular, porque muchas veces estas mujeres tienen un aumento de riesgo para hacer trombosis, y a veces necesitamos recurrir a una de estas medicaciones, que habitualmente la vamos a manejar en conjunto con el servicio de hematología. Es muy importante el concepto de aislamiento social, de lavado de manos y de superficies, y de entender que esto es primordial, que pacientes de bajo riesgo van a contraer este virus fácilmente, y que así como lo han contraído fácilmente, pese a veces a todos los cuidados, van a estar en condiciones de contagiar en cadena a una gran cantidad de pacientes. Así que a tomar conciencia social. No tenemos ni se puede tener un policía en cada casa, somos todos adultos. La conciencia social no reemplaza a la policía en una caminera o en un control que se haga
en la calle. Doctora, ¿qué pasa para el caso de una mamá que ha tenido coronavirus, que se ha recuperado y queda embarazada, por ejemplo? Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Esta es una patología, es una enfermedad muy nueva, entonces están en completa revisión el uso de las medicaciones y obviamente los cotejos de formación de anticuerpos. Hasta un 30% de los pacientes que han estado en contacto con el virus no desarrollan anticuerpos, por lo cual no se sabe a ciencia cierta si esta falta de presencia de anticuerpos es capaz de generar también una respuesta de tipo celular que dura habitualmente 3-4 meses y luego puede darse más tardíamente la aparición de anticuerpos. Obviamente el testeo de todos estos análisis es no solo engorroso sino enormemente caro, por lo cual todos los recursos están puestos a el diagnóstico de aquellas personas que lo requieran por la complejidad de su patología o los factores de altísimo riesgo y por supuesto al cuidado de los pacientes en internación y a la terapia intensiva. Toda vez que las pacientes o sus familias requieran y lo paguen en forma individual, obviamente se puede hacer, pero es muy importante que las familias sepan que los recursos de todo un país, como en el resto del mundo, están destinados a que al paciente que está requiriendo recursos extremos que son finitos, se agotan en internación o en terapia intensiva, dispongan de ellos. En resumen, hasta un 30% de los pacientes pueden no tener anticuerpos, con lo cual las medidas de cuidado personal y para terceros deben mantenerse y se entiende que la mayoría de las personas que han estado en contacto con este virus van a hacer una inmunidad específica que es inmunidad celular, que por 3 meses no se va a contagiar ni va a contagiar, pero las medidas deben permanecer aún habiendo tenido COVID. Doctora, ¿qué pasa con una mujer que ha quedado embarazada y en el transcurso de su embarazo contrae COVID-19? Si no tiene síntomas que alarmen sobre la posibilidad de estar haciendo una neumonía o una afectación cardiológica, pero sobre todo una neumonía, se hacen los controles, el aislamiento y en 14 días la madre vuelve a su vida de siempre con el aislamiento social. Aislamiento total en el caso de un conviviente o que ella tenga el COVID. Y de acuerdo al caso, la administración de enoxaparina por el aumento de riesgo trombótico. Doctora, ¿ustedes ven afectado de alguna manera el servicio a raíz de la demanda de camas y de plazas en la UTI de la clínica a raíz de los pacientes con COVID que hay aquí? La unidad de cuidados intensivos de nuestra clínica tiene una tasa de ocupación altísima, muy preocupante. El resto obviamente los sectores están absolutamente separados de unidad de terapia intensiva COVID positivo y unidad de cuidado intensivo de pacientes no COVID, un infarto de miocardio, una cirugía de cadera, una cirugía compleja abdominal, una cirugía por un accidente cerebrovascular, porque estas patologías siguen apareciendo. Se trata de diferir todas las patologías que se puedan diferir, no todas pueden diferirse, que vaya a requerir, sobre todo en el posoperatorio inmediato, requerimientos de terapia intensiva. Desde el punto de vista de la internación en pacientes COVID positivo con neumonías leves, están completamente separados del resto del piso con patologías, infecciones urinarias, posoperatorio de apendicitis aguda y de partos. Entonces, todos estos sistemas de aislamiento de cada patología y de aislamiento de cada sector, donde no hay intercambio de profesionales ni de enfermería ni de la gente de maestranza y de limpieza de cada lugar, está completamente compartimentado. Con esto estamos dando seguridad, bioseguridad a los pacientes y obviamente
al personal de salud y personal que nos acompaña en nuestra tarea de todos los días. Es decir, llevar tranquilidad a las embarazadas de que no hay ningún problema, ¿no? Absolutamente. Todo lo que los protocolos indican se cumple en nuestra clínica, todos los protocolos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos viviendo una pandemia. La cantidad de contagios en el mundo de pacientes asintomáticos o oligosintomáticos, la cantidad de pacientes con síntomas leves, la cantidad de pacientes con necesidad de terapia intensiva y obviamente de muertes por COVID están en todo el mundo. Lo que uno trata es de mitigar los efectos del contagio para que aquellas personas de alto riesgo no hagan lesiones severas en su salud, que terminen con internaciones prolongadas y con la vida de los pacientes. Pero esta es una situación absolutamente anómala para todo el mundo, es una pandemia y hay que tener responsabilidad social y entender que pese a que estamos cumpliendo con esas normativas, a veces el virus, que es un virus altamente contagioso, logra colarse y generar desde el punto de vista médico y epidemiológico un desastre. Algunos consejos para que tengas en cuenta. Consultas y turnos para ecografía 5D de 8 a 16 horas al WhatsApp 223-519-7123 o al mail eco.obstetricia@clinicapueyrredón.com. Para todas las dudas con respecto a cuándo, cómo y coberturas sobre las ecos 5D. Grupo de Atención Materno-Perinatal. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo, con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Pero la madre igual identifica esos olores, se da cuenta, ¿sí? Si tiene un olor que es distinto al que ella siempre está acostumbrada a identificar o hay algo que le llame la atención, tiene que venir a consultar. Y otra cosa que es el principal motivo de consulta del puerperio es el registro febril. Obviamente el registro febril no es normal en ningún puerperio, ¿sí? Más de 38,5 de temperatura, que es fiebre, tiene que motivar a la consulta a cualquier madre. Y ahí requiere la evaluación del médico, ¿sí? Para saber cuál es la causa de fiebre. Puede ser, la causa de fiebre puede ser una mastitis, ¿sí? O simplemente que la lactancia no esté siendo del todo adecuada y que tenga solamente las mamas semiturgentes, por ahí ni siquiera llega a tener una mastitis a veces. Pero bueno, si llega a ser de causa uterina, nosotros lo primero que hacemos es descartar si es o no de causa uterina, y si es una cesárea, sí tiene que ver con la cirugía. Claro, entonces, digamos, la fiebre podría tener dos orígenes en el caso del puerperio, que sería un problema puede tener varios orígenes. O, digamos, la recuperación del útero. Claro. Esos son serían los principales. Nosotros lo primero que queremos descartar, obviamente, lo primero que enfocamos a descartar, que no sea de causa uterina, ¿sí? Que no haya existido alguna contaminación del útero, ¿sí? El útero es un ambiente estéril, no tiene habitualmente bacterias, no tiene bacterias en forma normal. En cambio, la vagina, que se ve comunicada en el puerperio por el nacimiento del bebé, con el útero, la vagina es un lugar que tiene una flora bacteriana y tiene hongos en forma normal. Entonces, por eso muchas veces cuando la madre está en trabajo de parto,
llega a una dilatación avanzada y después termina en una operación cesárea, se le indican antibióticos durante los días que permanece internada, cobertura antibiótica, justamente por esa contaminación que puede existir cuando se comunica la vagina con el útero, que el útero es un ambiente estéril. Si esa cobertura por alguna razón no fue del todo completa o existió alguna bacteria que fue resistente a la cobertura antibiótica o por alguna razón el útero se contaminó con alguna bacteria, puede causar una infección adentro del útero que se llama endometritis. Nosotros lo primero que queremos descartar siempre es esa causa, que no sea de causa uterina, ¿sí? En las pacientes que tienen cesárea abdominal, que la causa no sea por la herida quirúrgica, que también se puede contaminar, ¿sí? Como en cualquier cirugía abdominal, la herida quirúrgica se puede contaminar por gérmenes provenientes de la piel, ¿sí? Obviamente se indica un tratamiento profiláctico con antibióticos después de la cirugía abdominal, pero bueno, puede pasar de que también que haya alguna bacteria que sea resistente a ese tratamiento antibiótico y entonces cause en los días posteriores una infección de la herida quirúrgica. Una vez descartado eso, es como que respiramos profundo y estamos tranquilos. Vemos si es algo de las mamas, Claro. ¿sí? Las patologías de la mama son resueltas de una forma mucho más fácil y a veces menos traumática para la madre. Entonces por ahí es simplemente aconsejar cómo tiene que hacer la lactancia, cuál es el ritmo de dar la teta, la extracción, si es que no completa la extracción completa con la succión del bebé, la extracción con sacaleche, con masajes, con agua tibia, ¿sí? Y también, obviamente, como cualquier otra mujer que estuvo internada en una clínica, puede ser de cualquier otra causa por haber estado internado en un nosocomio, ¿sí? Puede ser una infección respiratoria, cualquier tipo de otra infección por haber permanecido internada en una institución. Es decir, cada vía de parto, ya sea parto vía baja o parto cesárea o vía baja con episiotomía, tiene por ahí algunos elementos en particular en lo referente al cuidado, ¿no? Obvio, sí, por supuesto, tienen cuidados distintos. Por lo general, el principal cuidado es el de la herida, ¿sí? Si tuvo una episiotomía, le indicamos cómo tiene que ser el lavado, que tiene que permanecer limpia y seca la herida de la episiotomía, ¿sí? Y las pautas de alarma, si es que puede tener una dehiscencia de la episiotomía, que es cuando los puntos se caen antes de tiempo, que eso en realidad, por más que parezca que es bueno, no es bueno, porque produce eso, una reapertura de la herida, que se llama dehiscencia de la herida, Claro. y eso nos puede complicar un poco más el camino de la cicatrización, y por ahí a veces puede traer consigo alguna infección muy superficial de la mucosa y de la piel de la zona que puede tener indicación de antibióticos. Y cuando es la cesárea también el uso de faja para contener la pared abdominal y mejorar la cicatrización de todos los planos que intervienen en la cirugía, y el limpiado de la herida, que siempre por lo general es eso, mantener las dos heridas limpias y secas, no requieren ninguna desinfección con desinfectantes extras, ni pomadas cicatrizantes, ni talcos cicatrizantes, cuando estamos hablando de algo normal, cuando se va de alta y no tienen nada patológico, obviamente. Claro, pero en el caso de la episiotomía es más complicado, ¿no? Porque hay una mujer que prácticamente está yendo a orinar Claro. muy frecuentemente y Claro. eso complica, ¿no? Sí, complica mantenerla limpia y seca. Claro. Tiene que ser muy frecuente el cambio de apósitos, tiene que higienizarse cuando va al baño. Muchas veces le damos pautas de cómo también que no tenga molestias, porque muchas veces el pH de la orina es ácido y esa herida está afrontada. Tenemos que tener en cuenta que por debajo de la herida que está afrontada de piel hay mucosa, y entonces puede arder con el pH ácido de la orina, y entonces le damos pautas de cómo tiene que mantenerse cuando va al baño, como para que no tenga molestias y para que mantenga limpia la herida. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Algunos consejos para que tengas en cuenta. ¿Qué hacer si tenés una urgencia o emergencia? En caso de urgencias o emergencias, dirigirse por calle Colón Casi Jujuy, en La Guardia, las 24 horas del día. Nuestro equipo de profesionales está a tu disposición siempre para cualquier situación que así lo requiera.
Grupo de Atención Materno-Perinatal. Algo que está relacionado también, que es un cambio muy importante, es en el sistema urinario. El canito este que viene del uréter hacia la vejiga, el riñón no es que tiene una manguera que cae la orina del riñón a la vejiga, es como un mini intestino, digamos, que tiene movimientos peristálticos. Esto está disminuido y está comprimido por el útero, porque adelante de todo este sistema urinario tenemos el útero, que va a comprimir no solo los uréteres, sino acá están viendo lo que yo les decía, la vena, que está del lado derecho, y la arteria que está del lado izquierdo. Ustedes al descansar de este lado izquierdo van a descomprimir esto azul y va a favorecer el retorno venoso. ¿Esto qué hace? La vejiga también está menos comprimida, está mucho más comprimida. Piensen que va a estar la cabeza del bebé acá abajo. Entonces, hay mayor capacidad de retención de orina, hay nicturia polaquiuria, o sea, se van a levantar a la noche a hacer pis, hay mayor riesgo de infecciones urinarias. Acá decimos, ingerir abundante líquido, evitar la retención de orina. A veces la mamá trabaja, hoy cuando empezó a decir que tomaba vitamina C y eso pensé que me iba a preguntar por las infecciones urinarias, porque la vitamina C previene las infecciones urinarias por la acidez que produce en la harina, en la orina. Y a veces hay trabajos que no les permiten acceder rápidamente a un baño, a la cajera de un, no sé, de un supermercado, de un banco, de algo que, por eso nosotros decimos tomar mucho líquido, pero también acceder al baño rápidamente, no aguantarse. Lo de la nicturia y de levantarse a la noche a hacer pis tiene dos cosas. Una, porque a la noche hay mayor retención, mayor filtración glomerular por el reposo, mayor formación de orina, y la otra porque también la cabeza del bebé y el embarazo disminuye la cantidad de retención de orina que podemos tener. Siempre las infecciones urinarias producen muchas veces contracciones, dolores, molestias, por eso es muy habitual que cuando viene una mamá con contracciones, molestias, alguna sensación extraña, digamos, que no nos cierre, se pide un cultivo de orina de control. Doctor, Lucrecia pregunta, ¿tomar líquido durante todo el día y evitar a la noche para no despertarnos a cada rato, está bien? O sea, antes de dormir la mínima cantidad, pero sí prefiere durante el día, para no tener, ¿no?, a la noche que ir al baño seguido. Sí, muchas veces es inevitable, por lo que te acabo de decir, por más que tomes menos agua, tampoco está bueno dejar de tomar, por más que tomes menos agua, el filtrado glomerular, o sea, el filtrado del riñón aumenta y la orina se produce más a la noche. Y esa retención de líquido que está en los pies, en el tejido celular subcutáneo, pasa, se reabsorbe y también produce más orina. A veces es inevitable. Pregunta Eh, también Lucrecia si el exceso de jugos cítricos es malo en el último trimestre. Aumentamos mucho de peso en este último trimestre. ¿Cuánto es lo normal? Marina Marcilla pregunta, durante la noche me despierto con ganas de tomar agua. Antes no me pasaba. bueno, con respecto a que tenés más sed, si orinás más, vas a tomar más agua también. Lo que sale por algún lado después te pide el cuerpo. Lo que sí aconsejamos a no comer con mucha sal, porque la sal, el sodio tiende a retener el agua y produce edemas. ¿Se puede tomar alguna sal sin sodio o ingerida? Sí, ningún problema, para nada. Ah, sería una Ningún buena problema, opción sí. esa, ¿no? Claro, claro, de hecho es lo que a veces indicamos. Bien. La dieta debe ser normosódica. Lo que pasa es que vos le decís a la mamá, come normalmente sal y es la sal que está en los alimentos ya tienen sodio, no le tendríamos que agregar a nada. No debe ser hiposódica, ni siquiera debe ser, que no se malinterprete esto, en la hipertensión inducida por el embarazo, ni ahí debe. O sea, el sodio, el exceso restricto de sodio también
pero es un tema que puede dar a malinterpretación. Coman con menos sal o sin sal, que les va a hacer bien. Lo de la vitamina C está bueno, podés tomar cuando vos quieras, energizante, disminuye, aumenta la acidez de la orina, produce mayor defensa, ningún problema por la vitamina C. Lo que pasa que según los nutricionistas, la naranja, el jugo naranja solo, tiene muchísima más cantidad de calorías que comerse una naranja. Pero es así, es por la cantidad claro, el jugo solo te haces 8 naranjas y te mandaste, no sé, 6 por 8, 48, 480 calorías. Tiene razón, a comerse una naranja que da más saciedad y que te da las vitaminas. Se entendió. Sistema urinario osteoarticular, rapidísimo, sobre todo para las mamás que tienen chicos. El sistema osteoarticular también es otro de los que está afectado. Todas las unidades articulares están como, digamos, más relajadas. Vieron que hay articulaciones que son fijas, no son tan móviles, es como que están más laxas. El peso cambia. Este peso de la panza de la mamá, ven como la curvatura, la lordosis, hiperlordosis normal que tiene aumenta, porque este peso tiende a tirar para ahí. Imagínense ustedes si cargan a un bebé, peor todavía. Entonces los pinzamientos, los dolores son muy, muy difíciles de tratar en el embarazo. Cuidarse, todos dicen, ¿puedo levantar a mi nene? ¿Puedo levantar? Y no es por la panza del bebé ni las contracciones que te puede producir, es por tu espalda fundamentalmente. Las lumbalgias son muy difíciles de tratar. El pubis, acá puse pubalgias también. El pubis es una articulación fija que está en las últimas semanas relajada, está la cabeza ahí golpeteando y también puede producir dolores. Cuando tengan que levantar, o sea, mejorar la postura, evitar el levantamiento desde el piso, flexionar las rodillas. Y si tienen que levantar algo pesado, que se lo levante su marido, que para eso está. Dice Marina Marcilla, antes del embarazo tenía muchos dolores de espalda por 3 vértebras movidas y deshidratadas. Ahora no siento dolor. Dice Lucrecia, me compré una faja preparto para ayudar a sostener la panza y mantenerme más derecha. Me ayudó un montón, la aconsejo en el último trimestre. Excelente y es súper recomendable. Es súper recomendable, tanto para los dolores lumbares como también la faja esa que es como una truza que te levanta la panza un poquito para adelante, no sé si están hablando de esa, que es muy, muy bueno. Cuanto más hijos tienen, a veces la panza queda un poco más blanda y el peso se va como más adelante también produce. Las parestesias son estos calambritos, esas sensaciones de calambres en las manos, como que se les adormecimientos. También tiene que ver un poco con la retención de líquido que hay en el embarazo. Entonces a veces es como que está comprimido el plexo cervical, el plexo, a veces el túnel carpiano, y sienten molestias en las manos. Generalmente damos también ahí, reducimos un poco, aumentamos el reposo, disminuimos la sal, tratamos del efecto diurético del agua y bueno, pero fundamentalmente los que tengan bebés, cuidarse de los dolores lumbares y no levantar cosas muy pesadas.